pues a mí me dijeron que hablara del tema de jóvenes. Yo pensé también en hacer una reflexión al respecto del papel de los jóvenes en la política actual, no tanto con un rumbo específico, sino más bien una reflexión más amplia, ¿no? Y escuchaba yo, lamentablemente me perdí una parte de las intervenciones, pero de lo que escuchaba algunas cosas muy interesantes y que coinciden un poco con lo que quería yo plantear, ¿no? Y bueno, terminada esta parte, pues la historia de la humanidad en realidad no me parece a mí que sea muy larga, creo que no lo es, mucho menos la del pensamiento. En realidad podemos datar de un periodo muy largo, de un periodo muy corto respecto de lo que ha existido la Tierra, o ya si lo planteamos respecto de un referente más grande, de los sistemas de pensamiento. Y voy a llegar a algún punto con todo esto, primero los aburriré con un pequeño preámbulo, ¿no? Obviamente empieza a través de un sistema mitológico, las sociedades empiezan a conjuntar y empiezan a generar mitologías que les permiten también convivir, crear símbolos, aglutinarse alrededor de estos símbolos y darle un sentido también a su vida en sociedad sobre todo. Estas grandes mitologías pues, terminan convirtiéndose en grandes sistemas religiosos a lo largo del periodo, después del periodo grecorromano, durante todo el periodo, digamos, que va desde la caída de Roma hasta la Edad Media. Un sistema que finalmente lo que lleva, haciendo uso de la naturaleza humana, que busca, quizás, si se le puede llamar así, busca siempre el poder, pues termina deformándose en las monarquías absolutas y terminan siendo justificantes para sistemas impositivos muy, muy graves, ¿no? Lo cual obviamente lleva al socavón de estos sistemas. La Revolución Francesa, que ya mencionaban hace un rato, pues se convierte en un punto de quiebre tanto a nivel de pensamiento como a nivel político respecto de esta forma de pensar. La Revolución Francesa, pues uno de sus planteamientos era destruir la religión. Hay episodios de la Revolución Francesa de destrucción de íconos religiosos y demás, y bueno, la implantación de un modelo de religión donde la razón era Dios. Y esto lleva a una nueva vertiente. Los sistemas religiosos empiezan a ser sustituidos cada vez más por sistemas racionales. Empiezan a formarse sistemas ideológicos, creo que toda la última parte del siglo XVIII, el siglo XIX, pues coinciden con eso, la búsqueda de nuevos sistemas morales, de nuevos sistemas políticos, que también llegan a su fin, ¿no? A lo largo del siglo XX, estos sistemas como el que creó Marx, que era un sistema mitológico, era un sistema que planteaba una epopeya en realidad, pero nunca se cumplió esa epopeya, ¿no? Esta visión prometeica de la clase obrera y cómo iba a emanciparse, pues en realidad nunca se cumplieron sus presupuestos, tampoco pasó así con lo que planteó Freud, nunca llegó a la prueba final de sus teorías respecto de el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Que iban a justificar todo ese preámbulo que creó, y estos sistemas también empiezan a resquebrajarse y llegan a su fin probablemente mediados del siglo XX, con dos grandes barbaries que ocurrieron en el mundo, que fueron la Segunda Guerra Mundial y también lo que sucedió del otro lado en el bloque comunista con todas las matanzas que lleva a cabo Stalin. Y ahora sí llegó al punto, ¿no? Pues esto lo que deja a fin de cuentas la caída de estos sistemas de pensamiento, la caída de estas religiones, pues es también una crisis de cómo crear la moral. El siglo XX, su última mitad, se dedica a eso, cómo sustituir lo que hacían esos sistemas de pensamiento en términos de cómo generar una moral que orientara un sentido del bien común. Rawls, por ejemplo, llega a la conclusión de un sistema de búsqueda individual de la justicia, ¿no? Que a través de fórmulas casi matemáticas dicen qué es el bien común, con un gran problema. Eso no justifica, si uno solo podía llegar a lo que era la justicia, pues no se justificaba una vida en comunidad o no se justificaba la democracia misma. Por otro lado, Jürgen Habermas plantea otra vertiente de pensamiento que plantea únicamente la comunidad, la democracia, el diálogo como búsqueda del bien común.
Y esto también tiene otro problema. Ningún individuo tiene razones para entrar a esa discusión si de entrada no tiene una guía de cuál es el bien. Y ese es un tema muy grave. Es un tema que pone a toda una generación, ¿no?, que comienza quizás 60, 70, 80 y todas las generaciones subsiguientes, pues en un ámbito bastante pantanoso, ¿no? ¿Cómo orientar el bien común? Surgen nuevas corrientes como los derechos humanos, las libertades, pero sobre todo creo que hemos llegado hoy a un punto donde también todas estas teorías han sido una tras otra rebasadas, rebatidas, y nos deja en una visión muy relativa del mundo. Y ese creo que es el papel de los jóvenes en la política actual. Cómo resignificar el lenguaje, cómo resignificar la política y cómo dotar al lenguaje del bien común, cómo dotar a la vida en comunidad nuevamente de un sentido de ser. Adorno en la Segunda Guerra Mundial llega a la conclusión de que la poesía ya no podía existir después de Auschwitz, ¿no? Pero esto tenía un sentido muy claro. El lenguaje había sido vaciado de sentido después de la barbarie que se había vivido. Y lo mismo le ha pasado a la política. El discurso político se ha vaciado completamente de sentido después de cómo ha sido utilizado para justificar una vez tras otra intentos completamente fallidos por perseguir un supuesto bien común. Y eso es un papel muy complejo, pero es un papel también que a lo largo de los últimos años tiene una vertiente que nunca antes en la historia de la humanidad había existido, y es el Internet. El Internet, que pareciera ser una cosa muy básica en algunos momentos, cambia los cimientos mismos del pensamiento humano. Nos pone, y creo que ese es lo verdaderamente interesante de la primavera árabe, lo verdaderamente interesante de los indignados, nos pone en una significación completamente distinta, porque ahora se construye todo desde lo colectivo y no desde lo individual. Y mediante todos estos ejercicios que han hecho ahora, como la Wikipedia, Wiki no sé qué, Wiki N cantidad de cosas, pero que nos llevan realmente a una reflexión de cómo compaginar los sistemas políticos tradicionales con esa nueva forma de pensar. Entonces yo en eso centraría nuestro papel. Yo diría que tenemos herramientas que nunca antes habían existido, así que es una búsqueda por completo distinta, y pues comparto efectivamente lo que han dicho, sobre todo, y no voy a hacer la recapitulación, pero sobre todo porque lo que están planteando pues son cosas completamente distintas a lo que se ha planteado, y creo que es el momento para hacer eso, ¿no?